Muy buenas tardes, alumnos de los grados 11.1 y 11.3. Me alegra volverlos a ver, al menos sea de esta manera, interactuando a nivel virtual. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es sobre los derechos humanos y vamos a pasar a otra competencia. Yo quería de pronto profundizar un poquito sobre la relación que hay entre la competencia y los temas escogidos por ustedes, ¿sí? Temas como la reforma laboral, la economía naranja, el muro de México, la canción del manguito, del congresista, eh, el coronavirus también alcanzamos a meterlo ahí, y también el metro de Bogotá. Listo. Entonces, hago esa profundización, digámoslo así, explico las preguntas que les hice en la clase pasada. Muchos enviaron, otros no enviaron, en fin, ahí vamos. Entonces, acá podemos apreciar la imagen, que son unas cadenas rotas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos el poder de liberarnos y de hacer cumplir nuestros derechos en la medida que los conozcamos, en la medida que los sepamos aplicar, en la medida que avancemos en todo este proceso democrático, igualmente en todos estos mecanismos que hacen que los derechos humanos puedan darse a todo nivel. Entonces, la relación que hay con la competencia que estamos trabajando, yo hice un pequeño escrito donde respondo a esa inquietud, a esa relación. Y la vamos a hacer por partes, vamos a tratar de explicarla por partes. Entonces dice, analizo críticamente las decisiones u omisiones que se tomen en el ámbito nacional o internacional y que puedan generar conflictos y afectar los derechos humanos desde mi contexto. Entonces, ese es, digamos, la competencia. Yo escribí al respecto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las dos palabritas, decisiones u omisiones. Decisiones de quizás el Estado quiere decidir, ¿sí? Ya sea de una forma consensuada o una forma arbitraria, ¿sí? En este caso, la reforma laboral que está tramitando, digamos, es consensuada entre ellos, entre los que están allá en el Congreso y que seguramente nos están representando, ¿sí? Pero, digamos, en otros casos donde dice omisiones, obviamente el Estado como tal quiere omitir al pueblo de esos diálogos y hace leyes a conveniencia de los que tratan de tramitar estas leyes. Ejemplo, en el Muro de México no se consultó ni siquiera pues a los ciudadanos, si tanto de Estados Unidos como de México, si querían un muro como tal. Simplemente quisieron fue eh, ubicarlo y ya, buscar el dinero para poder hacer el muro de México que separa las dos fronteras. Entonces, hay que tener en cuenta en esa competencia esas dos palabras. Entonces yo escribí, mientras muchos estadistas o gobernantes, empresarios, están pensando cómo fomentar políticas ideales a sus intereses y contrarias a la calidad de vida de los más débiles.
Entonces ahí podemos apreciar que los gobernantes junto con los empresarios, ese matrimonio, ¿sí? Donde simplemente piensan en sus intereses, ya sea pecuniarios, ya sea empresariales, ya sea de forma de ley para sus propios negocios, fomentan políticas, hacen leyes, hacen proyectos de ley para beneficiarse de esas políticas. Y contrarias a la calidad de vida de los más débiles. Ahí estoy contestando y estoy relacionando con, el, con la competencia. ¿Por qué la estoy relacionando ahí? Con los temas que yo le di, la reforma laboral. ¿Sí? La reforma laboral está en detrimento, en contra de las garantías sociales de los trabajadores. Uno de los temas era que menores de 25 años se les pueda pagar menos del mínimo. Y ustedes saben que el mínimo representa prácticamente nada a la hora de pagar un arriendo, a la hora de pagar un transporte, a la hora de poder pagar su alimentación. Una persona con un mínimo ni siquiera vive. Y entonces le quieren pagar menos a aquellos que estén estudiando, a aquellos profesionales que salen al mundo laboral, que porque no tienen experiencia, entonces les quieren hacer una ley donde van a empobrecer más a la clase trabajadora. Entonces me parece que ahí hay un buen ejemplo de la relación que hay entre la competencia y, y los temas que yo les dejé. Entonces, hay una decisión del Estado, en este caso es beneficiar al empresario y perjudicar al trabajador. Dice, participar activamente en los debates políticos. Entonces, ahí ya doy como parte de la solución. ¿Qué hacer cuando todos estos trámites de leyes, qué se puede hacer al respecto? Uno como ciudadano, ¿qué puede hacer? Pues uno puede eh, primero conocer casi todas esas leyes, las tramitan en el Congreso y la gente simplemente, cuando ya están aprobadas, simplemente la gente, uy, ¿cómo así? Entonces, antes de todo eso, la gente se debe informar, ¿sí? ¿Y cómo se debe informar? Acá lo dice. Eh, Dice que con cadenas alternativas para entender el rumbo político del país. No es solo ver Caracol y RCN. Como ustedes bien lo saben que estos canales pertenecen a multinacionales, entonces ellos manipulan la información y le dan simplemente gotas de ciertas leyes que el Congreso está tramitando. Entonces es mejor ver otras cadenas más especializadas, ¿sí? Ojalá a nivel internacional, que están atentos de todo el acontecer noticioso del país. Entonces CNN, BBC, Las Dos Orillas, eh, hay otro informativo, Revista Semana, que también está, digamos, hay muy buenos columnistas, a pesar de que ya está tomando un rumbo editorial diferente, muy hacia la derecha, esta revista. Las redes sociales, importantísimo, Twitter, y seguir unos columnistas, ojalá que no tengan, digamos, un tinte ideológico muy marcado, ¿sí? Que sean más neutrales para poderlos seguir y poder escuchar todo ese acontecer que a la final viene a perjudicar a la misma sociedad. Y dice, es una forma de obstaculizar la depredación burocrática de los sistemas que consolidan futuras formas de constreñir, empobrecer y manipular a la sociedad. Definitivamente, los, el Estado como tal, junto con las grandes multinacionales, las grandes, se tomaron los medios de comunicación y ellos constriñen el criterio de la sociedad y las leyes estas que tramitan simplemente hacen empobrecer más a los ciudadanos y los manipulan, de alguna u otra manera los manipulan, ¿sí? Pasando solo novelas, pasando solo realities y mientras tanto ellos van cocinando toda esa política que va en detrimento de los intereses de los más pobres,
de la gente más necesitada. Pero sigamos. Entonces, en la actividad pasada, pues yo hice tres preguntas, ¿sí? Que muchos contestaron muy bien. O sea, felicité incluso a unos que argumentaron muy bien, supieron la relación, criticaron, estuvieron a la altura de las temáticas. Entonces, ¿qué relación tiene la competencia cartagenista con el tema escogido? Siempre en estas preguntas voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender o asimilar más esta relación. Entonces dice, digamos, escojamos el tema del Muro de México. El Muro de México, ¿qué relación tiene con la competencia? Obviamente, ¿cuántas personas trabajan cerca a la frontera y que tienen que pasar al otro lado, ¿sí? Ya sea por trabajo, ya sea por negocio, ya sea para intercambiar eh, productos, etcétera? ¿Cuántas personas en esa frontera, una de las fronteras más grandes de toda América, más largas? Entonces, si hacen ese muro, ¿cómo va a obstaculizar esa relación con esos empleos? ¿Sí? Con esas empresas que de pronto están al otro lado y no van a poder interactuar libremente. Entonces ahí ya va en detrimento de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo. Igualmente, otro derecho que se violaría con este muro sería la discriminación. ¿Cuántas personas no se sentirían ofendidas, discriminadas, separadas, rechazadas por la hechura de ese muro? ¿Sí? Las familias, muchos tienen familiares muy cerca a la frontera en Estados Unidos o en México y se visitan periódicamente. Ahora dejarán de hacerlo con la hechura de ese muro. Entonces, la relación es total, ¿sí? Entre la competencia cartagenista y el tema escogido, en este caso el Muro de México. ¿Listo? Y así con los otros temas. La otra pregunta era los pro y los contra del tema escogido para los intereses de la sociedad colombiana. Entonces vamos a escoger otro tema, escojamos otro tema, entonces digamos el tema de la economía naranja, ¿sí? Los pro, digamos que fomenta el empleo, sí, a aquellos empresarios que ponen toda su imaginación y su creatividad para crear empresas, digamos, como apps, como aplicaciones, como de mensajería, ¿sí? Entonces, empresas de servicios. Sería bueno porque el gobierno, ¿sí? A través del presidente Duque, que es el que está eh, tratando de implementar esa forma de economía en el país, pues podrían acceder a créditos de parte ¿sí? del Estado, donde les garantiza, digamos, unos rubros para que puedan empezar sus negocios, sus microempresas, sus ideas a la mano de la tecnología. Los contra, vamos a poner otro ejemplo, lo que pasó con Uber. Se supone que Uber es una empresa de economía naranja, no es propia del país, es americana, pero se estableció acá en el país, digamos que en una primera instancia de forma ilegal, pero los contra iba dirigido hacia los que ya estaban establecidos, que eran los taxistas, el gremio de taxistas, donde prácticamente no hubo una regulación con este tema de Uber y terminaron afectados fueron los choferes o los conductores del gremio de taxistas, donde su trabajo se hizo cada vez más difícil por la cantidad de carros que salieron a competir con ellos. Eh, por lo general, estas empresas le pagan un salario básico o debían aportar entre 50.000 y 60.000 pesos al dueño y no alcanzan a hacer sino 20, 15.000, a veces a duras penas para los gastos.
Entonces fue una guerra del centavo entre los conductores de Uber y los taxistas y hubo un caos al respecto. Los taxistas muchas veces dañaron los carros de Uber, habían agresiones de parte y parte, ninguno se benefició. Obviamente pues la gente estaba contenta, la gente que los utilizaba estaba contenta, pero debido a ese detrimento, digamos, en la parte de los taxistas, pues les tocó sacar a Uber y todo por la falta de regulación. Entonces, si no hay una buena regulación de lo que es la economía naranja, a muchas empresas o microempresas también se van a ver afectadas. Tercera pregunta, ¿a quién beneficia que el gobierno de tránsito dé tránsito a este tipo de leyes y por qué? Por lo general, las leyes, este tipo de leyes benefician son a a las personas que tienen multinegocios, tienen intereses, tienen tierras, tienen los mismos políticos, se benefician con diferentes títulos de tierras, con servicios, con empresas. Entonces tramitan ese tipo de leyes para beneficio de ellos, no pensando de pronto en, en toda la sociedad ni en unos individuos donde les pueda generar alguna garantía importante. Entonces, ¿a quién beneficia, digamos, pongamos el ejemplo, la reforma laboral? Pues a los empresarios, obviamente, ¿sí? ¿A quién beneficia, digamos, la ley de acabar con las letras del reggaetón, acabar prácticamente con el reggaetón acá en Colombia? Pues beneficia a otros tipos de música, ¿sí? A la libertad de escuchar su música. Las personas tienen derecho a buscar su propio gusto musical. Entonces van a atropellar a aquellas personas que les gusta el reggaetón, independientemente de las letras, sino de pronto a otros les gusta por el ritmo, otros sí, y van a atropellar a esa gente que lo más seguro eh, goce o le encuentre, digamos, un momento de esparcimiento, ¿sí? Escuchando un reggaetón. Entonces, es contradictorio esto, pero a veces las leyes se hacen de pronto esa persona, este congresista que quiere tramitar esta ley, eh, como de pronto los que investigaron pues se dieron cuenta que él era trovador, es un trovador paisa famoso en eso de las trovas y va a beneficiar es, digamos, su propio género musical, ¿sí? Entonces ahí tiene unos, también se vuelve como muy conservadora la sociedad, creo yo, ¿no? Bueno, ahí quiero hacer un alto y quiero que ustedes todos estos temas que ustedes escogieron los tengan ahí en remojo, porque no los podemos sustentar, no los podemos sustentar todavía. Entonces, a mí sí me gustaría, porque cada uno escogió su tema, pero no lo compartió con los demás, y pienso que son temas de interés general y que pueden aportarle a la persona que lo escucha, pues de pronto una información que más adelante, si tramitan esta ley, pues ya va a tener un conocimiento previo sobre eso. Entonces, en esa parte yo sí quiero que ustedes tengan sus temas en remojo para que cuando entremos se dé la oportunidad de poderlos exponer de manera presencial, pues lo hagamos y compartamos esta información que me parece importantísima. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues creo que eso fue el tema, ¿sí? De los derechos humanos, que hay tela de donde cortar y vamos a retomar varios derechos humanos durante el resto del año porque son competencias aparte, son tan importantes que las mismas competencias ciudadanas les ha dado un aparte eh, diferente para trabajarlos en profundidad. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora los mecanismos
de la ciudadanía para hacer valer sus derechos fundamentales, que terminan siendo los mismos derechos humanos. Acá podemos apreciar en la imagen un martillo de un juez y la balanza del equilibrio eh, de la justicia. Esa balanza en Colombia pues está un poco caída hacia un lado, ¿sí? Acá los derechos fundamentales no se cumplen casi ninguno, ¿sí? El derecho a la educación es un privilegio, aunque está masificada, pero la calidad es supremamente por X o Y circunstancias, sobre todo a nivel, ¿sí?, de garantizar ese derecho, estamos bastante lejos de los grandes países desarrollados. El derecho a la salud, acá no existe ese derecho. El derecho a la libertad, ¿sí? A la libertad de opinión, son perseguidas las personas. El derecho a la seguridad, ¿sí? El derecho a una vivienda, eh, tampoco, no existe nada de eso. Y acá vemos un mazo, un martillo del juez, martillo del juez cuando hace la sentencia, cuando va a impartir justicia. He querido poner esa imagen porque ya nos vamos a una competencia que es bastante interesante e importante, sobre todo para los ciudadanos de a pie, para nosotros. Y conocerla me parece esencial porque alguna vez en nuestra vida nos va a tocar hacer uso de ella. Bueno, entonces la competencia que vamos a ver se llama la tutela. Y la competencia dice, conozco los mecanismos constitucionales que protegen los derechos fundamentales como la tutela y comprendo cómo se aplica. Entonces, conocer este mecanismo de acción popular, ¿sí?, es supremamente importante. Lo vamos a conocer, va muy a fondo. Lo vamos a conocer de varias maneras. Primero, vamos a conocer ejemplos de tutelas. Vamos a conocer a quiénes pueden acceder a las tutelas, en qué momento debemos recurrir a ella, cómo se tramita una tutela, incluso cómo se escribe, ¿sí?, una tutela. Cualquiera puede conseguir un abogado, incluso una persona que conozca, le cobra 50.000, 100.000 pesos y, y le puede hacer una tutela, pero más que pagar los 50.000 es conocer bien cómo utilizar esa herramienta de la justicia que nos sirve para proteger nuestros derechos fundamentales. La historia de la tutela, acá podemos apreciar en la imagen que ustedes ven a Colombia y todos unos personajes, digamos así, unos ciudadanos. En este caso me imagino que son los jueces de la República huyéndole a la cantidad, prácticamente todo el país entutelado por esta herramienta. La historia es sencillísima. Lo único que ha funcionado desde que cambiaron la constitución del año 86, de 1886, claro está, la cambiaron en el año 91. Lo único que funciona y que sirve hoy en día esa constitución del año 91 se llama la acción de tutela. De resto es muy, muy bonita la constitución que en este momento tenemos, es supremamente interesante, pero muy poco aplicable, ¿sí? Todos los derechos fundamentales están bien explícitos en nuestra constitución, pero como vemos no se cumple ninguno. Menos mal que
de esa constitución salió este mecanismo que le ha servido al menos al año a 610.000 personas, ¿sí? Para proteger sus derechos fundamentales. Entonces, la historia en cuanto a tutelas en el país es inconmensurable. Para que haya 610.000 tutelas al año es porque definitivamente este país se vulnera demasiado los derechos humanos, demasiado los derechos fundamentales. Entonces, digamos que la historia de la tutela se resume en la Constitución del año 91, cuando existió la séptima papeleta, que fue como una convocatoria que hacen los universitarios para cambiar esa Constitución del año 1886. Se cambió, pensaron que las cosas en el país iban a cambiar de tajo, que con esa nueva Constitución el país iba a gozar de privilegios, sobre todo la brecha entre pobres y ricos se iba simplemente a estrechar y no se iba a ampliar, y pasó todo lo contrario. Lo único salvable es esto, la acción de tutela. Pero también vamos a ver algo al respecto, que es los derechos de petición, que es como un hijo pequeño de la acción de tutela. Entonces, me parece también pertinente que antes de que nos adentremos a lo que es la tutela, pues miremos cómo se redacta un derecho de petición, que también es un mecanismo, me parece muy viable en cosas sencillas, ¿sí? Entonces vamos a saber qué es un derecho de petición, lo vamos también a mirar si lo vamos a poder aprender a redactar y para qué nos sirve. Entonces, derecho de petición y tutela los vamos a ver en esta competencia. Voy a dejar la actividad de una vez para no alargarnos en esta, digamos, en esta presentación. La actividad es la siguiente. La actividad es que ustedes me van a hacer una pregunta sobre qué quieren aprender en este tema de la tutela o el derecho de petición. Van a construir una pregunta. Yo quiero aprender sobre cómo se escribe, cómo se redacta una tutela. Esto es un ejemplo que yo doy. O yo quiero saber quiénes tienen derecho a una tutela. Cada uno va a escribir una preguntita sobre qué le interesa saber de la tutela, qué le interesa saber sobre el derecho de petición. Pueden escoger cualquiera de las dos. Vamos a hacer un banco de preguntas, ¿sí? Y vamos a resolver al menos unas 10 o 15 preguntas de eso. ¿Listo? Esa es, digamos, la actividad para esta semana. Ojalá no me haya extendido demasiado en esta explicación, pero me parece que es importante, digamos, el tema que dejamos y empezar pues con esta nueva competencia. Entonces, les agradezco mucho, muchachos. Eh, tengamos en remojo los temas que ustedes escogieron, tengámoslos ahí grabados para cuando nos volvamos a ver, entonces podamos poderlos presentar y exponer. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad.